hoy un conversatorio con 3 destacadísimos abogados penalistas, constitucionalistas y docentes universitarios también, que nos acompañan para analizar en general la situación del país y también la situación jurídica en concreto sobre el destino que tendría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos transmitiendo vía Facebook en vivo, ustedes pueden ver, también lo podemos ver a través de BK en Pichincha Universal, en YouTube, de igual manera, e Instagram, y también a través de nuestro portal www.pichinchauniversal.com.es. Nuestras 2 frecuencias que llegan a Manabí, a Esmeraldas, a la provincia de Imbabura, provincia de Santo Domingo de los Áchilas y toda la provincia de Pichincha. Dicho esto, nos saludamos a nuestros invitados y claro, una introducción que quiero hacerles con el respeto y las disculpas del caso, es que hace poquísimos instantes acabo de entrevistar a Francis Romero y nos da los resultados de una encuesta realizada hace pocos días y vemos que el nivel de confianza en las instituciones públicas es tremendo, es absolutamente negativo. Es decir, hablamos que casi 8 de 10 personas están absolutamente desconfiados de casi todas las instituciones públicas del país. La única institución que se salva de esta desconfianza absoluta es las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. No queda una sola institución en la que la ciudadanía, sí, ya sería el colmo, en que la ciudadanía confía. La credibilidad del presidente de la República, como ustedes pueden observar, amigos y amigas, aquí está el dato, es tremenda, ¿no? Apenas el 15% o el 16% confía en la gestión del presidente Lenín Moreno, es decir, el 84% cree que la gestión es mala. Y si seguimos en datos, la gente está absolutamente decepcionada, ¿no? Es decir, no cree en el futuro del país, es decir, estamos viviendo una situación realmente caótica. Dicho esto, enfrentamos para los próximos días un juicio político a una de las instituciones importantes también del país, una de las funciones del Estado, como es esta función de transparencia y control. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pues está en la mira de la Asamblea Nacional, que también tiene un nivel de desprestigio elevadísimo. Creo que es suficiente material como para comenzar el análisis y le pido al doctor Gonzalo Silva, pues por favor que entremos a este análisis como un primer diagnóstico. Dicho esto, bienvenidos. Gracias, señor licenciado, por la invitación. Un saludo cordial a los señores doctores Sabin Fedán y el doctor Quintana y a la ciudadanía. Mire, sobre su preocupación y por supuesto de la ciudadanía, son los hombres los que hacen las instituciones. Ustedes están allí, supervivirán el tiempo que sea, pero son los hombres. Y a mi entender no son los ideales los que están ahora en todos los órganos que se han mencionado. Pero bien, vamos al Consejo de Participación Ciudadana. El año 2000, en la Constitución del año 2008, previa a la Constituyente, se instaura el Consejo de Participación Ciudadana, que reemplaza a la Comisión Cívica Anticorrupción. Sí. En la Constitución del año 2008 se crea ya todo este Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función de transparencia. Porque se cambió, todo se cambió, se dio un vuelco completo. Se desconocieron los poderes y se crearon funciones. 3 poderes que han sido connaturales de nuestra legislación desde 1830, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se incorporó la función de transparencia y la función electoral, y funciones las otras. Se desconoció absolutamente todo. Posteriormente, en el año 2009, se crea el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se echa al traste prácticamente todo lo que son jurisdicciones, competencias, decisiones y resoluciones de jueces, y se maneja a través de un solo órgano, de un solo cuerpo legal que se llama Código Orgánico de la Función Judicial. Sigue la debacle. En el año 2010, pues una resolución de la Corte Nacional de Justicia, pues se pronuncia por el que el requisito de procedibilidad debe primar para los juicios de peculado y enriquecimiento ilícito. Se mantuvo y se incorporó como norma en el Código Orgánico Integral Penal. Siempre se discutió sobre la improcedencia de esto hasta que ahora la Corte Constitucional en el mes pasado
pues se pronuncia por inconstitucional y pasa a conocimiento de la Fiscalía todos estos casos. El Consejo de Participación Ciudadana tiene específicas funciones y misiones, creadas en la Constitución del año 2008. Y dentro de esta la principal sería la de las designaciones. Dejémoslo a un lado todos. Esto no les ha gustado. No, siempre les gustó, digamos, anteriormente mantener esto. No aprovecharon esta disposición constitucional y después en la ley orgánica, no aprovecharon y vino esta debacle. Ahora nos encontramos con que nadie le gusta el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto?, elegida por el pueblo ecuatoriano. Y pues como en cualquier juzgado de menores se presentan demandas por un lado y por otro lado. Entonces, advertimos, ¿será procedente el inicio de estas demandas? ¿Tendrán el sustento, la razón, la fundamentación y la motivación de vida? A mi entender, no. ¿Y por qué razón? Porque el Consejo de Participación Ciudadana desde el año 2008 hasta el 2018, febrero, era uno. Y se regía por normas específicas de la Constitución y la ley orgánica. Era uno. Pero a partir de febrero del año 2008, del 2018, ya es otro Consejo de Participación Ciudadana. Porque este ya no es el elegido a través de cómo se integraban, a través de la nominación y nada más. ¿No es cierto? Es decir, esto en cambio es por elección popular. Y al ser elegidos por votación popular o por elección popular, tienen el mismo rango como el señor presidente de la República, como los asambleístas, como los asambleístas, como el Consejo Provincial, como los alcaldes, como los concejales y como los de la Junta Parroquial. Tienen la misma estatura, elección popular. Entonces, podrán ser juzgados por la Asamblea Nacional, así simplemente por un juicio político, por incumplimiento de funciones, que es lo que se dice. ¿Quiénes son elegidos por votación popular o elección popular? Con este tránsito, a mi entender, repito, no. No es posible. No procede. Entonces estaría violando el procedimiento, ¿no es cierto? No tendrían la competencia suficiente y por consiguiente esto sería nulo y se procesará, a mi entender, un archivo de todo lo actuado. Esta es una solución muy clarita, una exposición muy clarita sobre por qué esto. Y además, ¿por qué? Ahí existen claras disposiciones constitucionales que mis distinguidos compañeros y amigos que son maestros en estas áreas conocen y saben de que la disposición del artículo 105 de la Constitución de la República establece claramente el por qué y cómo se tiene que desplazar, si quieren, a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Esto sería a través de una revocatoria un año después de su ejercicio y un año previo a la finalización de sus funciones. Pero decir que están procesados, están presentadas por incumplimiento de funciones, que es el argumento. Pero si ni siquiera se han alcanzado a sentarse, creo, los señores de allí. Bueno, ya algo han hecho. Peor a decidir, ya no, dijeron, pues ya se pronunciaron porque quieren analizar la situación de cómo fueron de la Corte Constitucional. ¿Dónde está el pecado, esta expiación? ¿Dónde está? A investigar nada más está. Además existe una norma exprofesa que me voy a permitir leerle, y esto... Que es una función del Consejo de Participación. Vea lo que dice el artículo... Observar, fiscalizar, investigar. Vea lo que dice este artículo 431 de la Constitución. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político, dice, ni podrán ser removidos por quienes los designen. Este Consejo no los designó. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. Averiguar cómo fuiste designado, yo no creo que es pecado, ¿cierto? ¿Dónde está esto?
Hay más, se intentó, dice, ay, que después se arrepintieron y como incumplieron, no fueron 4, sino tenían que haber sido 5. Esas formalidades, ¿no? Esos ya devienen como una trivialidad, simplemente, ¿cierto? Porque entre el alfa y el omega, entre el principio y el fin, existe un campo específico que se llama desarrollo. En todos los delitos se habla de preparación, ejecución y consumación. Aquí dicen prepararon esto. O sea, por si acaso. Pero ya está consumado, dicen otros. ¿Y la ejecución dónde está? ¿No es cierto? Entonces yo creo que fue muy apresuradas estas pretensiones de los señores legisladores, principalmente para procurar la salida de los señores. Que por supuesto ellos sabrán cómo se defienden, ¿no? Tienen su... Bueno, eso va a pasar el lunes, ¿no? En la Comisión de Fiscalización. Defender, como habrán de fundamentar, digo yo, razonar y motivar debidamente, ¿no es cierto?, con el fin de que esta racionalidad prime en conocimiento de los señores legisladores y sepan de que más procedente sería de que eso se archive, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, pues, pueden devenir causas posteriores a nivel internacional, porque si la única razón es el incumplimiento de funciones, y este incumplimiento de funciones jamás ha sido demostrado por ninguno de los señores, queda abierto, expedito el campo para este pronunciamiento. Bueno, doctor Quintana, y eso es lo que ha dicho precisamente el presidente del Consejo, que acudirá a la Corte Interamericana para demandar la situación política que está viviendo actualmente el Consejo. ¿Cuál es el análisis suyo, por favor? Sí, buenos días, Washington. Encantado. Buenos días al profesor Saidán y también al doctor Silva. Al doctor Gonzalito, que está con nosotros y a quienes nos escuchan en Radio Pichincha Universal. Lo que pasa es que hay que separar también las cosas. Lo primero que yo sí quisiera puntualizar es que por más electos por voto popular que sean, la Constitución es clara, le entrega facultad a la Asamblea Nacional para enjuiciar políticamente, el artículo 131 lo dice, entre otros funcionarios a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, la discusión no va por ahí, porque claro, si nos ponemos a discutir entre funcionarios electos por voto popular, que por esa razón no deberían ser enjuiciados políticamente, uno diría, entonces, ¿para qué el presidente y el vicepresidente son sometidos a juicio político? Si el presidente es sometido a juicio político, en este caso, pues no hay razón para excluirlo, o excluirlos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por el hecho de haber sido electos por voto popular. Es decir, el cambio de designación que antes era a través de un, entre comillas, concurso de méritos y oposición hecho por el Consejo Electoral a una designación por voto popular, a una elección democrática, no hace que ellos no sean o que hayan sido excluidos como sujetos pasivos del juicio político. La discusión acá, y que es la que yo sigo manteniendo, y hay algunos colegas que han seguido sosteniendo lo mismo, es el tema de si se presenta o no la causal para encauzarlos políticamente, y ahí es donde encontramos algunos problemas. Entonces usted tiene al día de hoy 3 acusaciones que se han presentado, porque entiendo que al día de ayer ya se presentó una tercera y el CAL la ha calificado sorprendentemente de un modo pero rápido, ¿no? Súper ágil. Para el juicio de la señora Espinosa se tardaron 10 meses en calificar en el CAL. Pero los juicios políticos que ahora interesan, que son contra los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, eso se califica en tiempo récord. Apenas ingresa, ¿no? Algo que no hemos visto, ni vimos en la época correísta, en la que no habían juicios políticos, y en la que ahora parece que la efervescencia del enjuiciamiento político es lo que hay en la Asamblea y el resto de tareas, como es la de legislar, queda de lado. Entonces usted tiene 3. La primera, del asambleísta Villamar. ¿Cuál es el problema con esa acusación constitucional? El señor acusa, en este caso específico, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana porque supuestamente ha incumplido los requisitos de acceso al cargo, porque está inmerso en inhabilidades y porque ha incurrido en prohibiciones. Entre ellas ha dicho, por ejemplo, que el señor es representante de culto religioso, que el señor mintió en su hoja de vida porque puso que ocupó cargos que a la larga parece que no ocupó, y porque además hay una inconsistencia o ha mentido a los ciudadanos, dice, en su declaración patrimonial, porque parece que el patrimonio declarado no es el que en verdad tendría. Y en base a esos 3 elementos, el asambleísta Villamar, yo le diría equivocadamente, sigo sosteniendo eso, presenta de modo apresurado e irresponsable una acusación constitucional.
Porque la pregunta es, esas acusaciones que yo le estoy formulando al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ¿se pueden traducir en la única causal que establece el 131 de la Constitución como incumplimiento de funciones que le asignan la Constitución y la ley al consejero? A mi modesto criterio, no tienen nada que ver. Lo que está haciendo el asambleísta Villamar es algo irregular, es fraude a la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está tomando estas acusaciones, me está estirando como goma de mascar la norma constitucional, pretendiendo encasillar esas acusaciones en esa causal, lo cual no se presenta, no existe, jurídicamente no hay fundamento. ¿Por qué? Porque ¿quién era el órgano, según el artículo 219, número 1 de la Constitución, encargado de revisar y sigue siéndolo, por supuesto, que cualquier ciudadano que pretenda calificarse como candidato cumpla con los requisitos, no incurren inhabilidades y no incurren prohibiciones constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral, en este caso el Consejo Electoral Transitorio, ellos debieron revisar a cabalidad, con prolijidad, que el señor Tuárez y el resto de los candidatos cumplan con todas estas normativas. Por lo tanto, si aquí hubo un incumplimiento de funciones constitucionales y legales, por supuesto que le debe ser atribuido en el ámbito político, en el ámbito de la responsabilidad parlamentaria, a los 5 miembros del Consejo Electoral Transitorio. Ellos son los que aparentemente no han cumplido con su función. Entonces, lo que hace el asambleísta Villamar, tramposamente, es convertir al juicio político en algo que no existe en Ecuador y para lo cual no está el juicio político, en un proceso tardío, extemporáneo, de descalificación de una candidatura. Si el señor Villamar vio que el sacerdote Tuárez se presentó, como efectivamente ocurrió, pues claro, con su toga, con sus cuestiones, con su sotana, ¿no es cierto?, a las papeletas en los spots publicitarios, ¿por qué no impugnó esa candidatura en el momento en que se estaba calificando? El procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana así lo permitía, no lo hizo. Yo no vi al menos que haya presentado una impugnación a esa candidatura por las razones que ahora maliciosamente arguye. Porque ahí era el momento oportuno para hacerlo. Entonces yo le debo decir, ese juicio político, esa primera acusación, no tiene ni pies ni cabeza. Porque además yo veo aquí una cosa peligrosa. Parece que la fiscalización es a dedo, porque yo no he visto una sola presentación de acusación constitucional contra los 5 exmiembros del Consejo Electoral Transitorio. Eso no ha pasado. Entonces, si acá vamos a fiscalizar a dedo, estamos incurriendo en lo mismo que criticamos de los años anteriores del Correato. Luego usted tiene una segunda acusación, que es la formulada por la asambleísta Villamar, por la asambleísta Cruz y el asambleísta Tello, ¿no es cierto? Y en esta la base para pretender la censura y destitución es el famoso desacato o el incumplimiento del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, en el que habrían incurrido los 4 consejeros que en una sesión votaron por crear una comisión para que se inicie un procedimiento de revisión a la designación de la Corte Constitucional. Y ahí la gran pregunta es, ¿eso también implica incumplimiento de funciones constitucionales y legales? Porque yo le debo recordar con mucho cariño al par de asambleístas que presentaron esta acusación, que desde el año 2009 la Corte Constitucional, en un sinnúmero de fallos, entre acciones extraordinarias de protección, entre acciones de incumplimiento de sentencia, entre precedentes jurisprudenciales obligatorios, ha señalado categóricamente que el único órgano competente para sancionar el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales es la Corte Constitucional. Yo no estoy de acuerdo con esos señalamientos, pero son precedentes y hay que respetarlos y cumplirlos, como no puede ser de otra manera. Por esa razón es que entonces, si la Corte Constitucional se ha reservado de modo privativo para sí el ejercicio de esta potestad, llamémosla sancionatoria, ¿no? Es decir, esto de sancionar, incluso ha dicho la Corte, con la destitución por el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, y lo ha dicho categóricamente, no es procedente que otro órgano, que no sea la Corte, sancione destituyendo el incumplimiento por el incumplimiento de una sentencia o un dictamen constitucional. Entonces, en este sentido, la acusación constitucional de los asambleístas estaría incurriendo en lo que está prohibiendo esta serie de fallos constitucionales desde el año 2009. Entonces, me llama también poderosamente la atención que usted disfrace otra vez un juicio político y pretende, entre comillas, hacer respetar y hacer cumplir el dictamen interpretativo del blindaje de la Corte Constitucional, incumpliendo otros fallos de la propia Corte Constitucional que le prohíben categóricamente hacer lo que usted está pretendiendo. Por lo tanto, ahí yo tampoco encuentro base constitucional para encauzar políticamente esa pretensión. Y un tercero, y con esto acabo,
sería el que ha presentado, me parece que ayer o antes de ayer, el propio asambleísta Tello, respecto del encargo que le habría hecho a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Este iría contra Walter Gómez y contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, donde hay una acusación de un, entre comillas, proselitismo político en contra del consejero Gómez y en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana por no haber entregado la información y no haber contestado las preguntas que se le formularon. En el caso del consejero Gómez yo no encuentro tampoco ningún sustento para encauzarlo políticamente. Esa es una prohibición legal que está prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, pero no sé si eso implique, yo creería que no, el incumplimiento de funciones. En el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ahí sí habría que analizar con detenimiento, porque esa acusación probablemente podría tener algún sustento constitucional, desde que al presidente del Consejo le llamaron a procedimiento documental y el presidente comparece a la comisión. ¿Pero entregó la información? Sí, pero lo que pasa es que no contestó las preguntas que le formularon y al parecer la información entregada es, a juicio de la comisión, insuficiente. Cuando se presentan estos escenarios, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa abre la posibilidad de que se inicie enjuiciamiento político. A mi juicio, en este escenario único es donde se podría entrar a discutir la procedencia de un juicio político exclusivamente en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Respecto de los otros 3 consejeros, yo le insisto, hasta el día de hoy yo no encuentro sustento. Yo creo que lo más responsable, al menos respecto a los 3 consejeros, sería que la Comisión de Fiscalización archive estas acusaciones y no recomiende el enjuiciamiento político, porque de lo contrario pasa lo que ya nos decía el doctor Gonzalito, esto de a futuro, como aquí hacemos lo que sea con la Constitución y con la ley, la pasamos por encima, ¿no es cierto?, a pretexto de acomodar eso al momento político de turno, pues bueno, hacemos lo que nos da la gana y el día de mañana hay órganos en el ámbito internacional, específicamente en el sistema interamericano, que probablemente podrían darle la razón al cesado, al destituido, y en ese momento, pues todos nosotros tendremos que responder para reparar esos daños provocados. Entonces siempre al funcionario hay que recordarle que tiene que actuar con corrección, que tiene que respetar la Constitución, que tiene que respetar la ley. Eso criticamos del correísmo, y pues bueno, parece que ahora no importa que eso ocurra en esta época en la que se hace lo que sea a pretexto de la, entre comillas, reinstitucionalización. Eso no puede ocurrir. Gracias, doctor Quintana. Ahora, ¿qué facultades en sí tiene, doctor Saidán, el Consejo Ciudadano? Porque uno de los argumentos fundamentales es este, es decir, revisar lo actuado por el Consejo Transitorio. ¿Puede o no el Consejo Ciudadano hacer aquello? Porque, claro, la Corte Constitucional se blindó. Vamos a revisar qué pasó, y por eso juicio político. Quieren cumplir su tarea, nombrar Contralor del Estado, y por eso juicio político. Es decir, ¿en dónde estamos? ¿A dónde vamos? Doctor Saidán. Buenos días, Washington, un gusto estar en su programa. Un saludo también a los oyentes de Radio Pichincha Universal, un gusto compartir con los doctores Silva y Quintana. A ver, para empezar, yo creo que estamos frente a una descomposición social y una fragilidad institucional muy preocupantes, muy preocupantes. Y estos enfrentamientos entre agrupaciones políticas no le hace bien al país, no le da estabilidad política y en consecuencia estabilidad económica al país. Así que, si creen estos actores políticos, Fabricio Villamar, Danine Cruz, María Paula Romo, que de esta manera aportan al país, pues que vean los resultados. Bueno, se ve que están equivocados totalmente. Claro, al menos en la ciudadanía no han sido bien recibidos todos estos shows, estos enjuiciamientos políticos que se han multiplicado asombrosamente. Como nunca. Nunca ha habido tantos juicios políticos. Y mientras tanto, la tarea legislativa duerme el sueño de los justos. La actividad legislativa es muy pobre, poca producción legislativa, pocos proyectos de ley, de reforma, de nuevas leyes tramitados por esta asamblea, y los juicios políticos, pero se han multiplicado increíblemente. Y ya viene otro, ¿no? La exministra de Salud. Y además es demasiado evidente la forma selectiva como se han manejado los distintos juicios políticos. Juicio político al señor Tuárez, el día siguiente calificado por el CAL. En 2 días ya la Comisión de Fiscalización marca la hoja de ruta. Cuando, como decía muy bien Ismael, en el caso de la ministra de Salud, de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, de Cancillería. También de la Cancillería tomó meses, ¿no es cierto?
Entonces, hay un tratamiento selectivo ya grotesco en la Asamblea Nacional. Es más que evidente el juego político al que estamos presenciando en el país. Otra cosa que me llama la atención también, parecería que ingresar un escrito a la Asamblea Nacional, un escrito a la Corte Constitucional con el asunto Consejo de Participación Ciudadana, básicamente me da como respuesta una respuesta inmediata. ¿Sí? Ustedes ingresan cualquier pedido, cualquier propuesta de reforma parcial a la Constitución en la Corte Constitucional, ingresan un pedido de juicio político a los consejeros de Participación Ciudadana y se tramita al día siguiente. Y lo mismo las acciones de protección. Impresionante. De un día a otro. Impresionante. Nosotros presentamos como Radio en Acción de Protección, se demoraron casi 2 meses. Estamos en la era de las medidas cautelares del abuso de las medidas cautelares constitucionales y de la multiplicación absurda de los juicios políticos. O sea, yo creo que ya es hora de que los actores políticos sean más responsables, le respondan al país en los temas que le interesan. Tienen tantos problemas complejos que resolver y los señores han adoptado como deporte nacional presentar medidas cautelares de uno y otro lado. Yo tengo que cuestionar aquí al señor Tuárez, que presentó una petición de medida cautelar autónoma. Tengo que cuestionar a Villamar, a García, que han presentado también peticiones autónomas de medida cautelar, pensando que hay que presentar medida cautelar por todo. O sea, revisen por favor la Constitución, el artículo 87 de la Constitución, el artículo 27 de la Ley Orgánica establece 2 requisitos. Una amenaza inminente y grave puede dar lugar a una medida cautelar. No puedo presentar por cualquier cosa, pues las medidas cautelares constitucionales. Se han desnaturalizado las medidas cautelares, se ha abusado de ellas. Y lo que les decía, me llamó la atención, ¿no? Ustedes tuvieron ayer ya una respuesta inmediata de la Corte Constitucional, asombrosamente, ¿no? El ciudadano propone una acción extraordinaria, el ciudadano propone cualquier demanda en la Corte Constitucional y tiene que esperar pacientemente meses o años hasta que le resuelvan. Resulta que viene el señor Pablo Dávila, en nombre de este Comité de Institucionalización Democrática, entre comillas, ya le cambiaron el nombre porque era reinstitucionalización primero, ahora se llama Institucionalización Democrática, en conjunto con algunos notables, entre comillas, ingresan el pedido, este planteamiento de reforma parcial de la Constitución, y el día siguiente abocan conocimiento y hacen el sorteo. Convocan una sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, en el que, tengo entendido, ni siquiera estuvo presente el presidente de la Corte. Estuvieron 3, exacto, se veía vacía la sala y las fotografías subidas por el propio community manager de la Corte Constitucional muestran que ni siquiera estuvieron los 9 jueces, pero la premura, ¿no? Inmediatamente sesión extraordinaria convocada para tratar un pedido de reforma parcial. ¿Para qué? Para que el señor Dávila se le adelante a Villamar y en esta pugna absurda midan fuerzas de quién quién se adelanta para promover un referéndum y consultar al pueblo si es que quiere o no cambiar la Constitución. Entonces, ya es descarado eso, doctor. Mucho descaro. A mí me indigna, ¿no? Y claro, y uno se atreve a cuestionar, correísta. Es otro gran problema. Correísta, morenista o lo que sea, o estás desestabilizando. Yo voy a hacer público esto porque me indignó. La periodista María Gracia Costa estuvo presente en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, en donde Ismael y yo dimos nuestro criterio jurídico, técnico, no era un criterio político. Nosotros no militamos en ninguna agrupación política, de tal manera que era un criterio estrictamente técnico-jurídico. Ella estuvo presente con Paul Romero de Coavisa. Después de mi intervención, la señora María Gracia Costa, periodista de Teleamazonas, me dijo, doctor, pero con su criterio se va a incendiar el país, Le respondí, es lo que en derecho corresponde. Yo no puedo mentirle al país. Si piden mi criterio en la asamblea, en el Consejo de Participación, cumplo con dar mi criterio estrictamente jurídico. No tengo por qué preguntar primero, ¿para quién es del criterio A? O ¿para quién es, para favorecer a quién es del criterio? ¿Cabe o no cabe enjuiciamiento político? ¿Para quién? ¿Para la ministra Romo? No cabe. No es procedente. Para el consejero Tuárez, claro, ahí sí es procedente. Por favor, estamos llegando a ese punto del absurdo en el país, a que depende con respecto a quién es del enjuiciamiento político para responder o acomodar la posición de ciertos actores de si es o no procedente algo. Y en ese juego han caído algunos colegas académicos, tengo que decir.
que nos han cuestionado con severidad por asesorarle al cura Tuárez, así nos han dicho, ¿no? No, un ratito. Yo he asesorado al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, yo he asesorado a la Asamblea Nacional, yo he asesorado a muchos organismos que han pedido mi opinión. En los medios de comunicación me han abierto espacios justamente para que me den mi criterio estrictamente jurídico-técnico y por eso en todos los medios de todas las líneas editoriales me han abierto espacios. Pero resulta que ahora que estoy cuestionando esto, claro, ya no tengo la misma apertura, ya soy cuestionado, ya soy un político, ya quiero un cargo. Entonces es importante que en este país los periodistas, los políticos, los académicos seamos serios en nuestras posiciones. No caigamos en estos juegos políticos de estar acomodando nuestros criterios dependiendo del tipo de proceso sobre el cual vamos a opinar. Insisto, María Paula Romo, no, pues ahí sí el enjuiciamiento político tomará meses. Ahí sí no es procedente, no hay causal. Se quiere enjuiciar políticamente al señor Tuárez. Al ministro de Finanzas también. Y ahí ¿no? sí, pues al día siguiente hay que calificar el juicio político. A Richard Martínez, ya vamos a ver si vamos a ver qué pasa. Si es que con la misma celeridad responden a esta solicitud de enjuiciamiento político presentado por Lourdes Cuesta y por otro asambleísta que... el asambleísta Tello también se unió. Sí, esperemos que se responda con la misma agilidad en estos organismos cuando los jubilados sean los que estén reclamando por sus derechos. Porque resulta que los políticos anticorreístas ahora resulta que tienen más derechos que cualquier otro, ¿no? O sea, uno asume una posición anticorreísta y se le abren todos los espacios, en medios de comunicación, en órganos estatales, y si uno en algún momento cuestiona algo que hacen los anticorreístas, pues definitivamente es tildado de correísta, estigmatizado. Estigmatizado. Entonces yo creo que ese mensaje yo le doy al país. Al margen de la posición que asumamos, hay que ser serios en las intervenciones que realicemos, sea en el ámbito profesional que sea, desde el ámbito periodístico, desde el ámbito jurídico, tenemos que ser serios. Y abstraernos de la cuestión política, ¿no? O sea, no por opinar de una manera que favorece a un actor político o perjudica a otro, tenemos que ser estigmatizados, tenemos que ser cuestionados, sino que simplemente se cuestione nuestra opinión jurídica y se la refute con argumentos, con sustento jurídico a sí mismo. Entonces, eso es lo que yo le pido a la ciudadanía. El presidente del Colegio de Abogados, el doctor García, se ha convertido en un actor jurídico-político, porque él dice de todo, amenaza inclusive a la jueza de Ibarra, si es que se pronuncia de una u otra forma. ¿Y por qué juega ese rol, aparte de que juega evaluador, ¿no? En este proceso? Insisto, Washington, en la precisión que decía, ya tenemos actores académicos, entre comillas, que se han convertido en actores políticos. O siempre lo fueron, ¿no? En el caso de García, yo creo que siempre lo fue. Toda la vida. Miren quién está atrás de Ramiro García también. Están algunos actores del MPD, o Unidad Popular, o como se redominen ahora. Pero el señor Ramiro García está jugando políticamente con la ministra del Interior, María Paula Romo. Yo no tengo ningún problema en decir las cosas como son. Entonces, miren el historial de amistad de los señores, inclusive cuando era decana de la Universidad Internacional, de la Universidad Internacional, cómo se realizaban los eventos, ¿no? entre los dos actores. Evento del Colegio de Abogados con el aval académico de la Universidad Internacional, cuando era decana la ministra del Interior. Averigüen también qué tipo de actuaciones tuvieron en la Universidad Internacional y por qué María Paula Romo y Ramiro García salieron de la Universidad Internacional, justamente por estar más dedicados a la política que a la academia. Entonces, esa gente es la que cuestiona a académicos, a constitucionalistas, y nos tildan de constitucionalistas de juguete, cuando lo que vemos simplemente es que hay actores académicos o actores políticos camuflados en la academia que simplemente están en el reparto y por eso obviamente están aplaudiendo todo lo que hace el gobierno o están cuestionando todo lo que hace el Consejo de Participación. No matizan su opinión siquiera, porque el Consejo de Participación Ciudadana ha cometido también errores, pues. Yo ahí discrepo en cambio con el doctor Silva. Concuerdo con buena parte de su intervención, pero discrepo en una parte. Él señalaba, el doctor Silva, que es una cuestión de poca importancia lo que hizo el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana cuando reconsideró la moción de la Corte Constitucional. Exacto, por el tema de la Corte Constitucional.
Y yo creo que el reglamento de funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación, artículo 18, es clarísimo. Dice que para la reconsideración de mociones, en la misma sesión o en la siguiente, se tiene que contar con el respaldo de 3 consejeros. Y para aprobar esa reconsideración se necesitan 5 votos, salvo que haya sido aprobado por unanimidad. De la misma manera, por unanimidad se puede reconsiderar una moción. Entonces eso es clarísimo, y me parece que ahí se equivocó el Consejo de Participación Ciudadana. Insisto, a eso tenemos que llegar, pero eso es a cuestionar lo que político. está mal, venga de donde venga, desde el Consejo, desde la Asamblea, y aplaudir lo que está bien. No tenemos que caer en esto de que, no, cualquier cosa que viene del Consejo de Participación es nefasto. Sí. Tenemos que demonizarlo al Consejo. Y cualquier cosa que viene del gobierno, de la Asamblea, tenemos que santificarlo. Cualquier cosa que dice Villamar ahora es, pero palabra sagrada, ¿no? Medida cautelar que presenta Villamar, aceptada. Juicio político de Villamar en la Asamblea, aceptado. Sí, se convirtió en... Y es extraño, ¿no? Porque lo votan del partido y sin embargo sigue. Y además, otro dato también, hay que refrescar la memoria de los ciudadanos, lo que decía Ismael. Impugnó la candidatura del señor Tuárez ante el CNE, lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque ustedes recordarán qué fuerza política es la que lo apoyó inicialmente a Tuárez. Claro. Fue Creo. El Creo. Cuando él era de Creo, ahí sí el señor Tuárez estaba muy bien, ¿no? Claro, sí, él no cumplía estaba con todos los requisitos, no estaba en curso de inhabilidad. Cosita electoral. No estaba en apoyo, exactamente. Claro, de hecho, de lo que sé políticamente hablando, no me gusta hablar mucho así de estos temas más políticos. No, pero hace falta. Hace falta. Es una discusión política. Se dice que Tuárez no gozaba primero de la confianza de Correa, que en el camino llegan a tener estos entendimientos para llegar a la presidencia y para que vote con Desintonio, con Gómez, con Chalá, y formen esta mayoría. Pero inicialmente no tenía el apoyo del correísmo. El señor Tuárez tenía el apoyo de Creo. Así mismo era. Entonces se convirtió en el malo de la película cuando ya dejó las filas de Creo y responde al correísmo. Cuestionable, eso sí, también de parte de Tuárez, tengo que decirlo. Más allá también de los desatinos en la conducción de las sesiones y demás, y las desatinadas declaraciones que ha tenido. Pero más allá de eso que yo sepa hablar, perdón que utilice esta palabra, pero es la forma como yo he ilustrado esto. Hablar disparates, cometer desatinos, conducir malas sesiones, ¿es causal de juicio político? Que yo sepa, hay una sola causal, es del incumplimiento de funciones, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución. Entonces, por favor, señores asambleístas, sean serios, no estén presentando cualquier tipo de pruebas, no crean que con mostrar videos en la Comisión de Fiscalización, listo, ya incumplió funciones del señor, vamos a censurar y destituir. Sean serios, los juicios políticos, aunque sean juicios políticos y no procesos judiciales, tienen que estar regidos por el debido proceso también, pues, porque si no resulta que después el señor Tuárez y compañía van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después se deriva el caso a la Corte Interamericana y tenemos una sentencia en contra que nos toca pagar a todos, porque en este país nunca se ha hecho efectivo la acción de repetición y no han respondido patrimonialmente las personas responsables, que en este caso midan muy bien los asambleístas la posición que adoptan. No se trata de censurar y destituir y coleccionar juicios políticos y autoridades destituidas porque sí, porque no me agradan. Se trata de ser serios, permitirles actuar, les guste o no los señores. Yo no voté, tengo que admitir, por 6 de los 7 consejeros. Yo voté por Cristian Cruz nada más y por otros candidatos que no están en funciones. Pero me gusta o no, hay que respetar la voluntad popular, pues. Y si es que incumplen funciones, ahí sí hay que procesarlos. No tengo por qué enjuiciar políticamente porque me desagrada una autoridad. O porque no conviene políticamente al régimen. Por lo que hizo antes como candidato, por lo que hace o deja de hacer siendo autoridad, puedo enjuiciarle políticamente. Ahora, insistamos, doctor Silva, en esto, que es fundamental. La causal se cumple o no para enjuiciarlos políticamente, porque se va a dar el proceso, a no ser que el lunes la Comisión de Fiscalización recule, analice y actúe jurídica y constitucionalmente. Mire, esto va a pasar el lunes. No. Tanto Sadín como Ismael han dicho claramente todo esto. No existe el incumplimiento de función. Que es la única causal. Es la única causal a la que se refiere el artículo 131. Esto está clarísimo. Sí causa sorpresa y es necesario en este momento también exponer el maltrato, la displicencia, la grosería, la insensatez con que actúan muchos
de los integrantes de los órganos de control, cuanto de estos pseudo políticos jurídicos, que ellos sí son pseudos políticos jurídicos. Al exponer públicamente a la gente que ha expresado su criterio jurídico, ¿no es cierto?, que son cirqueros, son payasos, pseudoconstitucionalistas, aprendices que vayan a aprender a recorrer por la librería primero, etcétera, cuando vergonzosamente ellos llegaron a esta función. Y este es el temor que tienen, de que se revise la procedencia de sus nombramientos. Este es el terror y el temor. Vean al doctor García con qué preocupación latente acude a todos los medios a exponer sobre esto. Presenta hasta denuncias, presenta hasta demandas, cuando él fue parte integrante de este comité. ¿Y quién incumplió, sí, sus deberes de obligatoriedad para procesar la designación de los miembros del Consejo de la Corte Constitucional? Fue él, uno de ellos. Porque creo que dos estuvieron completamente de acuerdo en respetar la Constitución y la ley, que fue el doctor Rafael Ollarte, que no podía ser de otra manera, y la otra señora doctora, que no me recuerdo. Los demás incumplieron, ¿no es cierto? Pero ¿quién fue el responsable de todo esto? El Consejo de Transición, pues. Así de fácil. Hay que responsabilizar a la gente también. Entonces ahora se rasgan las vestiduras y todos están con aureola del doctor Julio César Trujillo, para quien en lo personal guardé en vida toda la consideración de vida. No solamente porque fue mi profesor, sino porque fue un gran amigo, un directo conversador de problemas jurídicos. Eso fue el doctor Julio César Trujillo. Muere el doctor Julio César Trujillo, que no dejó descendencia, ¿no es cierto?, física. Pues y ahora vemos herederos del doctor Julio César Trujillo. Fue él el que dijo: yo voy a recoger las firmas para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Participó en campaña, inclusive, por voto nulo, en un primer momento. Entonces ahora vemos que comparece el señor doctor Dávila y el doctor Saragiri, que también le escucho en diferentes partes, como iniciadores de este recogimiento de firmas. ¿Para qué? No para que el Consejo de Participación como Consejo de Participación desaparezca. Ese es el. Pero que además, en una de sus preguntas, de que pase todo esto al Congreso Nacional, las designaciones, a través de las cámaras. Eso ya no se puede. Eso es alterar lo que... Eso implicaría toda una reforma constitucional, asamblea constituyente. Entonces, estos señores son los que estaban en el Consejo de Transición. Claro. Lo primero que deberían hacer es devolver la plata nuestra, que se beneficiaron largo tiempo en haber sido quienes deben responder por esta desinstitucionalización del país. Porque la consulta del año 2018 les encargó determinadas funciones, no la cumplieron. Y comenzaron entregando como encargos a sus amigos. Repartiendo. Al Consejo de la Judicatura. Vea cómo le dejaron al Consejo de la Judicatura y la Administración de Justicia en soletas. Está peor que antes. Le dejaron. ¿Quiénes? Ellos. Encargaron la Fiscalía General, ahí está. 5 fiscales generales. Y vea usted las consecuencias. Encargaron el Consejo Nacional Electoral. Vea las respuestas. Ahí está. Entre ellos mismos se acusan de fraude. Ahí está. Entonces, ¿por qué tenemos que olvidarnos al antecedente de toda esta debacle que se llama Consejo de Participación Ciudadana? Transitorio. Entonces, no, es que no podía ser candidato porque era un cura. En la ley electoral no prohíbe el que un cura participe en elección popular. No prohíbe. Lo que prohíbe es en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana.
no la ley electoral, no está. Pues lo calificaron. El pecado de él, haber participado, y de todos los demás, haber participado. Pero más diría yo, el pecado de todos ellos es haberse atrevido a decir, investiguemos. Señores, vamos a Ya lo dijo y fiscalizar muy claramente Ismael. tareas. La Corte Constitucional es la que tiene que decir, me han incumplido a mí. ¿Dónde está esa razón del incumplimiento? Pregunto nada más. A estos sabios de la Corte Constitucional y todos quienes están haciendo esta parafernalia. Esto. Nada más. O sea, lo que están es engañando a todo el mundo y cometiendo un fraude político. Que Suárez engañó con las inhabilidades, no los requisitos tales y que estas inhabilidades tenían que ser... Ya, pues que responda el Consejo Nacional Electoral, pero ante él. Pero el Consejo Nacional Electoral, en cambio, nos engañó a todo el pueblo, pues, entonces. Y también Claro, porque aprobó y también y calificó esas candidaturas. También el Consejo de Participación Consejo de Transición. Entonces, El contencioso también, el Tribunal Contencioso Electoral. en conclusión, mi querido licenciado, aquí debemos averiguar siempre los antecedentes para llegar a un consecuente a través de este desarrollo. Así de fácil. Porque de lo contrario nos olvidamos de unos y estamos dándole evidencia a otros. Es impresentable ver cómo se acude a la Corte Constitucional a entregar unas 2 preguntas con el fin de lograr su objetivo. ¿Y con qué agilidad? Cuando se ellos atiende? vivieron, repito, de esto, ¿por qué no tuvieron la delicadeza, ¿no es cierto? La ritualidad de honorabilidad, de no aceptar esos puestos y no beneficiarse y decir que ahora no sirve para nada. Como lo dijo el doctor Dávila, ¿no? Y entonces, Se lo puede si vamos por observar en todo lado. vamos por ese lado, o sea, nos vamos por ese mismo camino, todos los designados por ellos ya no sirven para nada. Claro, Así, esa es la de fácil. paradoja. Claro. ¿No es cierto? Causa-efecto. Pensemos un poquito más en el país. Ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan, doctor Quintana, porque ya estamos en la parte Sí, final. a ver. Ojalá lo hagan. A ver. A mí lo que me asombra es esto, ¿no es cierto? Esta polarización del debate que se ha presentado, ya decía Salim, entre los correístas y los anticorreístas. Entonces, en la época del correísmo, todo valía, el pisoteo a la ley, el pisoteo a la Constitución, al enemigo le aplicábamos a rajatabla la ley, al amigo le enamorábamos la ley, le interpretábamos para beneficiarlo y eso lo criticamos, ¿no es cierto? Pero todo era en nombre de la revolución ciudadana y el proyecto del momento. Ahora ya no hay revolución ciudadana, sino que hay una fase de transición, se dice, y una fase en la que estamos reinstitucionalizando, Así dicen. entre comillas. Es que ahí está Pero la estamos paradójica. cayendo en lo mismo, ¿no es cierto? O sea, al ahora, revés. a nombre de esa reinstitucionalización, entre comillas, hacemos lo mismo. peor. Pisoteamos la Constitución, nos pasamos por el forro la ley, escogemos qué precedentes que hacemos cumplir y otros nos los guardamos por ahí, ¿no es cierto? El amiguismo en las instituciones, eso sigue habiendo. Porque si antes se criticaba que Correa en sabatinas amenazaba a los jueces, cuidado con fallar en contra, que Alexis Mera circulaba oficios para que los jueces no fallen en contra del gobierno, ¿ya? Ahora O lo se lo hacía a hace través del descaradamente. Consejo de la Judicatura, pero si ahora se lo hace a través de Twitter, pues. No, Un y de señor los que no medios ejerce también. ninguna dignidad de nada, Señor García. que es un abogado en libre ejercicio, que además se supone es representante del gremio de abogados, amenaza en Twitter como el señor Correa que lo hacía en sabatinas, pero si estás haciendo lo mismo que criticabas, pues. ¿No es cierto? Ahora se hace lo mismo a través del Consejo de la Judicatura. Bueno, en fin. La Y fiscal el amenaza al juez Y el de tomar una abuso, decisión. el abuso de las instituciones, El Consejo de la del Judicatura derecho, toma. para transformarlas o convertirlas o supeditarlas a finalidades políticas es lo que a mí me molesta. Y he criticado del correísmo y estoy criticando de lo que está pasando ahora. Amiguismo, favoritismo, juicios políticos seleccionados a dedo. Ya veremos si la acusación que se presenta contra la ministra del Interior por parte del asambleísta, creo que es la asambleísta Lourdes Cuesta y creo que el asambleísta Roberto Gómez, si camina, pues yo quiero ver que eso se califique dentro de los 3 días No va a pasar. conforme dice la ley orgánica de la función legislativa, o lo propio con los justos reclamos que están haciendo los maestros jubilados en contra del ministro de Economía y Finanzas. Pues yo quiero ver que esos juicios políticos también caminen y que caminen como están caminando los otros. A pues, toda velocidad. Porque estoy harto de que en Ecuador el derecho sea aplicado con doble rasero.
Al enemigo a rajatabla, al amigo le enamoramos y le interpretamos la norma. Eso se debe acabar. Y eso es lo que no está pasando. Por eso es que yo digo, la reinstitucionalización nos ha salido carísima, cambiamos para no cambiar, lo único que ahora tenemos es gente que probablemente lo que tiene son más títulos, más PhDs en las instituciones, pero que siguen siendo lo mismo, un verdadero fraude. Lo de ayer ya lo decía Salim. A ver, la propuesta de reforma parcial que presenta Pablo Dávila tiene sus cosas buenas, yo no lo voy a negar. Por ejemplo, incluir la idea de juicio político contra los miembros de la Corte Constitucional me parece vital y necesario, urgente. No podemos seguir teniendo una Corte sin control, porque pasa lo que pasó en el correísmo y pasa lo que está pasando ahora en la fase de reinstitucionalización. Una Corte arbitraria. ¿Ya? Entonces hay propuestas interesantes. Esa me parece que es una propuesta buena. Veremos si la Corte se atreve a dictaminar o me salen con el invento de que eso implica restringir derechos de los juzgadores y que por lo tanto hay que ir a Asamblea Constituyente. Ya veremos qué decisión toma. Pero además hay otra cosa. Vamos a ver si la Corte cumple con sus propios precedentes. Porque esta Corte, con ponencia de la doctora Carla Andrade o de la doctora Daniela Salazar, no me acuerdo, dijo lo siguiente. Verá, el 105 de la Ley de Garantías dice que cuando se presenta una petición de consulta popular o de reforma constitucional, la Corte tiene 20 días para calificar. Eso dice el 105, inciso final de la Ley de Garantías. Oh sorpresa, hace un mes la Corte Constitucional saca un fallo diciendo que no, que los 20 días no se cuentan cuando la Corte debe calificar la vía, como ahora, que es lo que corresponde en este momento, conforme el artículo 443 de la Constitución, sino que esos 20 días corren en el evento que la Corte deba pronunciarse emitiendo dictamen previo a la convocatoria de la consulta popular. Ya veremos si aplican ese dictamen en este caso y me lo resuelves nomás en orden cronológico, o vas a saltarte arbitrariamente el orden cronológico para darle trato preferencial en base a yo no sé qué argumento. Y eso es lo que a mí me tiene cansado de esta Corte Constitucional. La arbitrariedad sigue siendo la misma que la que teníamos y encontrábamos con la Corte Cervecera. ¿Ya? Lo mismo tenemos ahora. Tome usted en la página web los autos yo quisiera decir los autos de admisión, pero en realidad son los autos de inadmisión de la Corte Constitucional, haciendo un cómputo a la fecha. Al menos un 80-85% de las causas que ingresan a la Corte son todas inadmitidas al trámite. Como una Corte Nacional. Todas. Eso pasaba con la Corte Cervecera y ahora está pasando con la Corte de Lujo, la arbitrariedad. Entonces, claro, el día de mañana nos saldrán con una mentira del tamaño del universo diciéndonos que se han igualado en los casos, que de los 14,000 casos que tenían represados, ahora ya quedan, qué sé yo, le voy a poner una cifra, 1,500 casos. Pero claro, si te lo estás sacando de encima de la manera más arbitraria del mundo, negando medidas cautelares que en muchos casos proceden, como hacía la Corte Cervecera, pues bueno, esto nos demuestra que hemos cambiado para no cambiar. Lo de los juicios políticos, yo le insisto, salvo probablemente la acusación que formula Tello respecto de Tuárez, por el tema del procedimiento documental y la entrega incompleta o las respuestas incompletas e inadecuadas que dio Tuárez a la comisión, bueno, por ese lado podríamos sentarnos a discutir si efectivamente cabe el juicio político. En lo otro, yo le insisto, cuidado asambleístas con seguir cometiendo arbitrariedades, ¿ya? Cuidado con eso, después nos sale caro y después no quieren responder. ¿Ya? Bueno. Doctor Quintana, la ignorancia y el revanchismo político juntos. 3 minutitos, doctor Saidán, para finalizar. A Tuárez no se le calificó la candidatura inicialmente. Hay que recordarle eso al país. ¿Sí? Ustedes recordarán que Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral de Transición, nombrado por Trujillo y los demás consejeros transitorios, curiosamente aceptó un informe grafológico, algo así me parece que era, referente a que no era la firma del señor Tuárez la que constaba en una ficha de afiliación del Partido Socialista, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese informe? Sería bueno buscar en el CNE si es que aparece ese informe. ¿De quién fue esa negligencia si es que lo dejaron pasar al señor Tuárez siendo afiliado a un partido político? Porque la restricción era, los últimos 5 años no tenía que pertenecer a ninguna agrupación política, organización política, sea partido o movimiento político. Resulta que le califican la candidatura. ¿De quién es responsable de eso? Del Consejo Transitorio. ¿Son sujetos pasivos de enjuiciamiento político los consejeros del CNE? Bueno, ya hay 2 que están ahora
Claro que son. principalizadas. No, pero les llaman... claro. Claro. César Cabrera me parece que Cabrera y Diana Tamain. Diana Tamain. ¿Por qué razón no los enjuician políticamente a ellos? ¿O es que no tienen los votos, No las tienen dos terceras partes Claro. para enjuiciarlos? ¿O hay algún blindaje de alguna ministra que le protege a Diana Tamain? Yo quisiera saber, indaguen un poquito eso. Otra cosa que decía Ismael con acierto, sí me llama la atención que todo en la Corte Constitucional actual, en la Corte de Lujo, como les llaman algunos, son demoras e inadmisiones. En eso se resume la gestión de la Corte Constitucional. Algunos aciertos tengo que reconocer, pero yo creo que son más las demoras y las inadmisiones. Y vean ustedes cuáles son las pocas admisiones. Yo tengo una reciente del municipio. Al municipio le admiten a trámite una demanda, cuando a los ciudadanos les inadmiten casi todo. Y otra cosa también, el tema del juicio político, ¿no? Cuidado, señores asambleístas, con censurar y destituir por antipatías o por conveniencias políticas, Eso no es porque causal, ya inclusive suenan los nombres del nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al señor Rosero ya Al se lo señor está Rosero, promocionando, claro. y Bede Estupiñán ya está en gira de medios también, antes de O sea, que se lo censure. está sentenciado ya. Claro, entonces ya la suerte está echada. Sí, en todo caso, si es que tienen esa mentalidad cortoplacista, censúrenlos, destituyanlos de mala manera y ya van a ver después lo que van a enfrentar. Claro. Luego que paguen las Cuando- consecuencias, ¿no? Exacto, porque aparte de eso, en la vida política, la vida da vueltas, pero de un momento a otro. Si no, Entonces, pregúntele a Correa. Exacto. Las sí, mismas mira, normas que él bueno, creó doctores, se le están aplicando. Entonces, miran eso, que la euforia se les baje un poquito y que encaucen sus actuaciones en derecho. Pichincha Universal